Hola, viajero del alma. Hoy te quiero platicar sobre un lugar que ha sido muy especial para mí, que fue Glastonbury, porque yo al principio probablemente tú tampoco sabías que existía. Hoy en día empieza a ser más conocido, pero yo recuerdo que cuando yo lo descubrí nadie sabía que era eso, ¿no? Cuando yo empecé a postear como sobre ese lugar porque me quedé bastante tiempo, ¿no? Entonces realmente pude llegar a conocerlo y compartir genuinamente, ¿no? Lo que este lugar es. Es complejo, es un destino muy complejo, porque si bien, ¿no? Geográficamente podemos hablar de Glastonbury en Inglaterra, se le conoce como Avalon porque es como si existiera una ciudad etérea, ¿no? Es decir, no es física, es etérea en 5D. Incluso se dice que ya es 8D. O sea, es demasiado avanzado, ¿no? Para nosotros que vivimos en la 3D apenas pasando hacia la 5D, ¿no? Y cuando hablamos de dimensiones no quiere decir que nos vamos a ir a otro lugar físicamente, ¿no? Sino es más bien dentro del ser, de cómo experimentamos el mundo. Entonces, por eso Glastonbury se le conoce como el lugar donde está Avalon, y Avalon es una ciudad en 5D, incluso 8D podría decirse, ¿no? Pero porque es un lugar que se vive a través del corazón, ¿no? Entonces también se dice como, pues sí, mucha gente va a Glastonbury, hay gente que incluso vive en Glastonbury y que nunca ha estado en Avalon, ¿no? Entonces ahí puedes ver, ¿no? O sea, qué tiene que ver como una cosa con la otra, ¿no? Entonces, uno es un lugar físico, geográfico, el otro es un estado del ser y por eso se le conoce como el chakra corazón de la tierra y se dice que solamente los que están conectados y alineados a su más esencia, a su más pura esencia y a su corazón pueden ingresar a Avalon. Y como yo lo he vivido pues es la dimensión de las sincronicidades, donde todo pasa muy rápido y de verdad es el lugar donde más sincronicidades me han pasado, ¿no? En la vida, de que desde el día uno, o sea, bueno, te voy a contar la historia muy resumidamente. Yo había tomado un trabajo, me fui a vivir de Ciudad de México a Tijuana como directora de marketing. Al mismo tiempo tenía ya, había formado, ¿no? Como una comunidad que se llamaba Tierra de Magia y nos dedicamos a compartir retiros, ceremonias. Después viene como la noche oscura del alma, donde yo decido que ya ese trabajo me estaba succionando la vida, ya no lo quería sostener, pero obviamente viene el miedo, las inseguridades y cómo voy a pagar la renta y cómo va a sostener mi vida, ¿no? Si bien pues la comunidad espiritual no realmente no daba como para poder sostener ese estilo de vida, ¿no? Y también al mismo tiempo decidí ya no trabajar con ellos porque hubo ahí algunas dificultades, entonces es como me quedé sin nada, ¿no? Yo ya no sabía qué hacer con mi vida, entonces probablemente te resuene, creo que muchos pasamos por ahí alguna vez en la vida, eso que le llamamos la noche oscura del alma, donde ya la vida parece que no tiene sentido, ¿no? Incluso ya no tenemos ganas de nada y no sabemos ya qué hacer con nuestra vida. Bueno, yo estuve ahí y pues decidí soltar todo, ¿no? Tanto mi proyecto espiritual como mi trabajo, mi departamento, vendí mi auto y con ese dinero pues me fui a viajar. Y ni siquiera fue algo que yo haya planeado. eh, ese primer viaje, que realmente hubo varios, ¿no? Es que siempre todo se conecta como con un viaje. mm, pero voy a empezar con ese que me llevó a Glastonbury, que fue inicialmente mi mejor amiga se casó en Italia, entonces yo iba a ir a Italia pues a su boda, ¿no? Y como pues ya había renunciado a todo, dije, bueno, pues igual y me puedo dar un tour. Tenía rato ya que no iba a Europa, entonces dije, bueno, voy a ir a Italia y después de ahí veo hacia dónde me muevo. Y durante el vuelo yo pedí, ¿no? Asistencia pues, a mis guías, a mi ser superior, ¿a dónde debo de ir después de Italia, ¿no? Y yo venía leyendo un libro que se llama El manuscrito de María Magdalena,
Y justamente en la primera página donde lo abro, ella empieza a hablar de que después de la muerte de Cristo, ella viaja hacia Glastonbury. Y yo alguna vez acababa de escuchar ese nombre porque unos amigos habían dicho que iban a organizar un retiro ahí, pero antes de eso yo jamás había escuchado ese nombre o ese lugar, no sabía ni siquiera que existía. Yo había ido a Londres alguna vez y no, la verdad no me encantó, entonces no era parte de mi plan regresar a Inglaterra, pero leí eso. Pero como es la mente, a veces pedimos las señales y cuando las tenemos no las queremos escuchar. O no cuadra con nuestro itinerario, o no cuadra con lo que nuestro ego cree que quiere. Entonces yo dije, no, no quiero ir a Glastonbury, no sé qué es eso, y no quiero ir tampoco a Inglaterra porque mi pasaporte ya no iba a tener, te piden 6 meses mínimo de vigencia para poder entrar a la Unión Europea. Entonces ya mi pasaporte iba a vencer los 6 meses. O sea, si ya estaba dentro de la Unión Europea, está bien, puedo seguir viajando ahí. Pero si me salgo a Inglaterra, que ya no es la Unión Europea, y luego quiero volver a entrar, corro el riesgo de que ya no me dejen, ¿no? Entonces, yo dije, no, no puedo tomar ese riesgo. Y descarté Glastonbury. Y unos días después tuve un sueño muy vivido, muy lúcido, donde María Magdalena me decía, tú tienes que ir a Glastonbury, así sea lo último que hagas en este viaje. Y fue como, pues muy, muy brutal, ¿no? Que yo dije, no puedo ignorar este llamado, ¿no? Siempre yo sigo los llamados de mi ser, pero aunque a veces mi mente es un poco necia y se quiere meter, pero ya después de eso dije, no, definitivamente tengo que ir, ¿no? Y coincidió también que tengo una muy buena amiga en Londres y justo me escribió, y, ay, no, no pasas a visitarme, y yo, pues bueno, puedo pasar a visitarte unos días. Y ya de ahí de Londres fue más fácil, ¿no? Moverme un día. Dije, voy a ir un día a ver este dichoso lugar, a ver qué, qué hay ahí o por qué tanta, no tanta emoción con que yo vaya. Y fui un día, llegué sin tener dónde quedarme, nada, em, y todo se fue como desenvolviendo. Literal, desde que llegué, o sea, es que desde que llegas sientes la energía, todo es distinto, o sea, es como entrar a otro mundo, es como un mundo de Harry Potter y para todos los que somos Pottermaníacos, yo crecí con Harry Potter y yo era wow, ¿no? La magia para mí siempre ha sido como, me encanta, ¿no? Entonces, era como un mundo de Harry Potter. Y pues ya estuve ahí, yo no sabía que todo cerraba temprano, entonces como que las calles vacías, o sea, yo era la única persona ahí y de repente escuché que alguien me dijo, ¿qué vas a hacer en el solsticio? Y ya volteé y bueno, o sea, para no hacerte el cuento largo, era un rockstar que se parecía a Jesús y ya como que me enamoré de él y bueno, esa es otra historia, pero cosas así de mágicas pasan en Glastonbury, digo, al final nada, con él se abrió como otro proceso que yo necesitaba y eso es lo importante que hay que saber sobre Glastonbury, ¿no? Te va a traer los procesos necesarios que tú necesitas para conectar con tu corazón. Entonces, muchas veces los procesos no son tan cómodos o tan bonitos. Muchas veces abren ciertas heridas, ciertos procesos del pasado. Muchas veces requiere tener ciertas conversaciones incómodas, ¿no? Antes de ir, durante o incluso después, ¿no? Entonces, pues sí, siempre que hablamos de abrir el corazón, realmente no todo es tan romántico, ¿no? A veces abrir el corazón nos conlleva a enfrentar pues, ciertas cosas que hay ahí en ese corazón, ¿no? Ciertas emociones, ciertas historias, ciertos traumas, ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ese fue uno de los procesos de los primeros que me regaló, ¿no? Glastonbury, de también yo saber qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo busco en un hombre y también decir, bueno, no, gracias, ¿no? Entre otras cosas que llegaron a mí, que el poliamor y que, porque bueno, o sea, digamos, en Glastonbury hay muchos tipos de personas, ¿no? Y es un lugar que se presta para ser. Realmente no hay juicio, cualquiera puede ser lo que quiera, entonces vas a ver muchos personajes. Hay gente que está muy conectada, que es muy espiritual, muy sabia, y hay gente que está perdida. Entonces también por eso se dice, para llegar a Avalon hay que cruzar, hay toda una leyenda, ¿no? Que cuenta que hay que cruzar el lago, ¿no? Guiado por la dama del lago, la diosa de Avalon,
y cruzas este mist, el mist que es como la niebla, que es lo que separa los dos mundos, ¿no? Y cuando cruzas esto y llegas, ¿no? A Avalon a través de la frecuencia del corazón, porque nuestro chakra corazón es nuestro portal, ¿no? Entonces, cuando lo abrimos y tenemos la frecuencia y entramos, pues bueno, ahí es donde empiezan a pasar ese tipo de sincronicidades, ¿no? Y bueno, yo en Glastonbury he conocido un montón de gente que hasta el día de hoy es súper importante para mí, empezando por mi esposo, que no es el rockero poliamoroso. Glastonbury me ha regalado conexiones muy importantes, ¿no? En mi vida, ¿no? Muchos amigos y muchas personas que fueron un personaje vital, vital en mi crecimiento, vital en mi expansión, vital en muchas cosas, ¿no? Que, o sea, yo digo, si yo no hubiera llegado a ese lugar, si no hubiera seguido ese sueño que tuve, no sé dónde estaría ahorita, porque Glastonbury fue vital en mi crecimiento y en mi expansión, ¿no? Entonces, yo llegué ese día sin nada, independientemente del rockero, después también en la calle se me acercó otro chico y ahí la gente es muy amable y todo el mundo habla con todos, ¿no? Entonces, estaban tocando música, ahí fuera del White Spring, que son como unas aguas muy sagradas que cuenta la leyenda que una tiene la sangre de Cristo y la otra el agua que derramó Cristo de la herida. Y bueno, hay muchas leyendas, en Glastonbury se unen muchas leyendas, ¿no? Tanto de la parte de un poco más del cristianismo celta, que se fundó ahí, está la primera iglesia que fundó José de Arimatea, el tío de Jesús con María Magdalena, es la primera iglesia cristiana y la que realmente promovía el verdadero cristianismo, no lo que conocemos hoy como cristianismo, que eso no es cristianismo, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro episodio. Se juntan ahí también todas las leyendas, ¿no? Respecto al rey Arturo, leyendas de hadas, de sirenas, bueno, todos los seres mitológicos están ahí en esa dimensión, ¿no? Y hay muchas leyendas, ¿no? Con las que se puede trabajar, porque todo esto es mitología, todo esto es arquetipos, todo eso es algo que no nada más son historias bonitas, es energía que se puede utilizar para nuestros propios procesos, ¿no? Entonces, lo que yo te quería comentar es que bueno, en el White Spring estaban tocando música y ahí había un chico que me escribió y me dijo, ay, a ver, pásame tu Instagram, se lo pasé y luego yo ya me iba, ya estaba haciendo mis maletas y me escribió y me dijo, oye, me platicaste que tú guías ayahuasca y dice, tengo un amigo que justo hizo ayahuasca hace unos años en Perú y sentí, Glastonbury es muy así, tú sientes que tienes que hacer algo y simplemente lo haces, no lo pasas por la mente como normalmente lo hacemos en el mundo normal, no es como yo lo siento, lo hago. Así me ha tocado a mí también, o sea, estoy al lado y veo una chava y siento que le tengo que hablar, voy y le hablo, ¿no? Y ya esa señora después hizo mi super amiga, me invitó a Escocia y bueno, ahí se abrió otro proceso muy importante para mí, ¿no? Y lo mismo con este chico, oye, siento que te tengo que presentar a mi amigo. Me presenta al amigo y fue de rápido, hola, sí, mucho gusto. Y después el amigo me dice, cuando quieras regresar a Glastonbury, aquí está mi casa. Y él vivía justo en el centro de Glastonbury. O sea, para regresar a Glastonbury va a ser muy difícil si no tienes dónde quedarte. Es muy caro y la disponibilidad no hay muchas opciones, no hay mucho menos en el centro de Glastonbury. Entonces fue cuando yo decidí, me fui porque ya mi pasaporte iba a vencer. Y todas las sincronicidades que yo dije, si yo tengo que regresar, todo se va a acomodar. Me fui a Madrid, estuve un mes en Madrid y en Madrid mágicamente logré renovar mi pasaporte. Y yo dije, esto es una señal de que tengo que seguir, tengo que regresar a Glastonbury. Ya fue cuando regreso a Glastonbury y ahora sí me quedo ya por un periodo largo de tiempo donde pasaron muchas más sincronicidades, donde conocí a gente maravillosa, ¿no? A otra amiga también que la encontré en Instagram porque estaba en Glastonbury subiendo cosas y yo dije, yo tengo que ser su amiga. Y le escribí, es algo que nunca hago, ¿no? Normalmente en la vida cotidiana, pero ahí le escribí, le dije, oye, quiero conocerte, hay que conocernos. Nos conocimos y bueno, también una gran amiga, ¿no? Que también me hizo como meterme más también a este mundo, ¿no? Si bien yo ya estaba haciendo los viajes iniciáticos, como que ella también me invitó a ir a Egipto y ya como que en Egipto terminé como de integrar ciertas cosas, ¿no? Entonces,
y de reclamar, ¿no? También mi poder y mi sacerdocio. Entonces yo digo, si yo no hubiera ido a Glastonbury, no hubiera conocido a todas estas personas que han sido tan importantes en mi camino, y bueno, ni hablar de mi esposo, ¿no? Ya después, este guardián con el que me quedé varios meses y que no nada más esos meses que estuve ahí, regresé continuamente, o sea, Glastonbury no me dejaba ir, iba y regresaba, y así, ¿no? Como por años fue mi segunda casa, si no es que la primera. Y ya después este amigo, un día, igual, después de mi cumpleaños 33 que yo estaba en Bali, pero regresé a Glastonbury solamente porque mi prima quería que le guiara un tour privado y solo por ella regresé y dije, bueno, paso mi cumpleaños 33 en Glastonbury, ya había pasado el 32 y eso es algo que también enseño en la academia Gatekeepers, donde pasas tu cumpleaños, tu retorno solar es súper importante porque se mueve absolutamente todas tus casas. Es decir, todo lo que vas a experimentar el siguiente año tiene que ver con dónde pasas tu cumpleaños. Entonces, eso fue algo que descubrí que fue brutal porque los años que pasé en Glastonbury, que fueron como 3, todo era sobre expandir mi propósito, la magia, la sabiduría, las aventuras, ¿no? Y como la independencia, la libertad. Y sí, fueron muchos años así. Y hasta el último año fue que el del 33, claro, un gran portal también. A los 2 días, mi amigo me dice, oye, siento que te tengo que presentar a otro amigo que no vive aquí, pero está aquí nada más por hoy. Y me llevó al Love Temple y ahí es donde conocí a Bobby, que es mi esposo, y ya de ahí él me invitó acá a Barcelona, a su granja holística, y pues bueno, ya ahí, ya para no hacerte el cuento largo, ya me quedé, me quedé para siempre, ¿no? Ya estamos casados. Este año vamos a hacer nuestra ceremonia de unión celta en Glastonbury. Entonces, bueno, yo de Glastonbury, ¿qué te puedo decir? Es mi lugar del corazón, tiene mi alma. Sé también que es un lugar que nos llama a muchos porque ya hemos estado ahí, ¿no? O sea, el ir a este lugar es simplemente recordar, pero recordar con el corazón, recordar con el alma y volver a conectarnos también con esa magia que ya existe dentro de nosotros, ¿no? Algo que me parece muy triste es que en la sociedad ya hemos olvidado la magia, ¿no? Ya estamos muy en la mente, todo lo queremos racionalizar, explicar desde la mente y desde la lógica, y ya no nos permitimos soñar, ya no nos permitimos creer, ¿no? En otras realidades invisibles a los ojos. Yo desde chica siempre decía que tenía mis duendes y que jugaba con mis hadas, y mis primos se burlaban de mí, ¿no? Entonces siento que yo me forcé a olvidar esa parte, ¿no? Y regresar a Glastonbury, estar en Avalon, es volver a sentir, ¿no? A los elementales, es decir, no estaba loca, esto es verdad, es real, ¿no? Y hay más gente que también los ve, hay más gente que también lo sienten y no terminas tú siendo el loco por decir eso, ¿no? Entonces, si tú siempre has sido una persona sensible que conecta con otros planos, que puedes sentir los elementales y los espíritus, los guardianes de los lugares, bueno, este lugar te va a fascinar porque está ya muy avanzado. Sí, sí creo totalmente que es una 8D, ¿no? Donde ya las cosas superan distinto, donde ya la mente no, realmente no es la protagonista. Si bien no podemos no tener mente, la mente es una herramienta, no es la protagonista de la vida. En Avalon no hay tantos planes porque todo se va acomodando de acuerdo como tiene que ser, no hay un divine flow que siempre te lleva a donde tienes que estar en el momento en el que tienes que estar. En el último viaje que guié en Glastonbury, yo sentía, tenía que llevar al grupo a Stonehenge. Normalmente vamos adentro donde están las piedras, pero yo sentía que en esta ocasión no era ahí, que tenía que ser afuera de Stonehenge. Y yo estaba duro y dale que tenía que ser afuera, o sea, sí en las piedras, pero en el camino que es por fuera, porque adentro no te dejan obviamente hacer ceremonias y es lo que pasa en muchos templos. En Egipto ni siquiera puedes cerrar los ojos porque luego llegan a decirte no meditation, no meditation, ¿no? Entonces, híjole, sí es algo con lo que batallamos un poco los gatekeepers, pero en esa ocasión yo sabía que tenía que hacer la ceremonia fuera de la parte turística y no sabía por qué. Yo simplemente seguí mi intuición y fui caminando hacia allá y de verdad es mágico, hay fotos que documentan esto.
yo también traía mi capa. Ya después hablaré de eso. No es disfraz, ¿no? Las capas y los objetos mágicos tienen un propósito y una intención. Yo iba caminando y llevaba mi capa roja y por el otro lado venían caminando unos magos druidas y de repente nos topamos y me dicen como, ay, ¿a dónde van? ¿Quieren unirse a nuestra ceremonia de solsticio? Y yo, sí, por supuesto. Y ya, entonces me traje al grupo, ¿no? Y tuvimos ahí una ceremonia hermosa. Y lo pongo también como ejemplo, una de las participantes, pues no estaba como dentro de la misma frecuencia. Y ella dice, pero ¿por qué vamos a hacer eso? ¿Por qué no vamos a ir como los turistas hacia a ver las piedras? Y yo no podía creer que toda esa magia estuviera pasando ante sus ojos. Íbamos a tener una ceremonia real, ¿no? Druida, con unos magos. Y ella quería irse a ver las piedras como cualquier turista, como cualquier otro día podría ser, ¿no? Y bueno, tienes que entender que a veces eso pasa. En mi defensa diré que ese viaje estaba co-creado, entonces a veces cuando co-creamos con otras personas, pues también abrimos la puerta a que se filtren ciertas energías que no corresponden a nuestros contenedores, ¿no? Y eso es algo que también enseño en la Academia de Gatekeepers, porque uno como guía tiene que cuidar el contenedor, ¿no? Y cuando vamos a hacer colaboraciones, tenemos que ser súper cuidadosos, ¿no? De con quién las hacemos y de qué energías dejamos también entrar a esos contenedores, ¿no? A veces porque nos cae muy bien, pero pues bueno, ¿no? Hay decisiones importantes que se tienen que tomar como gatekeeper, porque al final el gatekeeper es el guardián del portal, es el guardián de la energía, ¿no? Y uno como gatekeeper necesita poner también sus límites. Entonces, bueno, de Glastonbury yo te podría contar muchísimas cosas, es súper mágico. Cambia también con las estaciones, no es lo mismo ir en Beltán, ¿no? En la primavera que ir en, en octubre, noviembre, que es la celebración de Samhain, ¿no? El Día de Muertos, cambia muchísimo la energía, se trabajan cosas distintas, entonces en cualquier época del año que tú vayas, siempre va a ser muy mágico, ¿no? Eso es garantía también, ¿no? Si vas desde el lugar correcto y sabes también cómo conectar, ¿no? Con esa frecuencia. Y eso es lo que vemos en los viajes iniciáticos, ¿no? Entonces, si a ti te resuena, si te gustaría ir a Glastonbury conmigo y con otros magos a hacer ciertas magias, pues bueno, te invito a que me sigas en mi Instagram de Tierra Sagrada-retreats y ahí puedes ver todas las ofertas que tengo de viajes y también si te interesa empezar a guiar viajes iniciáticos, que puedas acceder a la academia y pues empezar a viajar por el mundo y compartiendo también esta sabiduría tan sagrada y el poder de la tierra y la magia de la vida. Oh, nos vemos pronto.